Listo, ¿por qué creen que está ocurriendo esto? ¿Por qué creen que se proyecta de esta manera? Niños, Porque las tres bases nitrogenadas forman un codón y el otro no hace parte de ese codón. esa podría ser una muy buena explicación. Aquí tengo tres bases nitrogenadas que me están formando un codón, pero ¿y esta por qué se está formando también de otra manera? O se está proyectando hacia otro lado. Eso es una muy buena explicación, podría ser una muy buena teoría, una muy buena hipótesis que tú estarías lanzando del por qué esa se está proyectando hacia otro lado. Y es completamente válida. Pero ¿cuál sería la razón más elemental por la cual esa molécula se está girando hacia otro lado? Vamos a preguntar con nombre propio porque no me están participando mucho. A ver, buscamos aquí entre los presentes en la reunión. Dana Sofía Camacho, cuéntanos. ¿Por qué crees que esta estructura, cuando la estoy girando aquí, esta es la única que se está proyectando hacia otro lado? Ah, Esta de aquí. Si es que está como doblada hacia otro lado, ¿por qué crees? sí, señor. Porque le falta parte. No, ahí no le está haciendo falta en ninguna parte. No sé, profe. Para formar el espiral del ADN. Muy bien, aquí entonces la razón por la cual esta molécula se está girando hacia otro lado es porque si se mantienen todas en la misma posición no va a haber ningún doblez en la molécula del ADN y como consecuencia y por no tener entonces ningún doblez que se esté presentando, pues básicamente lo que va a pasar con esa molécula es que ella va a tender a girarse toda o va a tender a mantenerse toda en una misma proyección, generando que la molécula del ADN pues no vaya a tener ningún tipo de torsión. Entonces ese ángulo que se está presentando ahí específicamente es un ángulo que le permite a la molécula tener esa proyección tridimensional tridimensional enrollada, es decir, que va a ser una base molecular que va a tener un giro, y en ese giro que es el que denominan como una base bicatenaria enrollada, pues es técnicamente, perdón, bicatenaria en espiral, es técnicamente este ángulo el que va a permitir que empiece a enrollarse. Si no se enrolla, es decir, si no existiera ese sustituyente que presentara un ángulo eh, diferente, es decir, que se estuviera girando en otra dirección, pues técnicamente la molécula del ADN sería completamente lineal y no tendría en ningún caso pues hablar de una estructura bicatenaria en forma de espiral, porque aquí técnicamente estaría presentándose una estructura completamente paralela. ¿Listo? Paralela lineal, no paralela en espiral. Entonces hay que también hacer la diferencia entre las dos cosas. Una cosa es paralela en espiral y la otra es paralela lineal. ¿Listo? También es muy importante resaltar porque cuando este señor habla en el video dice que la base del ADN es una base antiparalela. Entonces ya ahorita vamos a ver y vamos a discutir un poquito de qué sería ese tema de lo antiparalelo, ¿vale? ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Listo, bueno, muy bien. Sí, señor. Entonces, cuando yo tengo la cadena de aquí completica, ¿en qué proceso o en qué fase del ciclo celular se encuentra? Así ya completa, como está ahí, como me la está representando ahí. Recordemos que nosotros tenemos unos ciclos de las fases celulares, ¿no?
¿Sí se acuerdan? Primera clase, lo que vimos con ustedes respecto al ciclo de reproducción celular. ¿Estaría en la G2? Estaríamos hablando de la G2. Vamos a ver entonces un momentico, vamos a pararnos. Bueno, vamos a empezar desde aquí, vamos a correr las diapositivas y ustedes me dicen en qué fase es que se puede encontrar. Listo, ahí tú me dices fase G2. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Desde qué fase está completa esa molécula del ADN? Profe, una pregunta. Dime. En el taller que nos puso sobre lo de meiosis, también se podía poner las fases de anafase, telofase y... Sí, porque ahí tengo ahí tengo algo que se conoce como mitosis 1 y mitosis 2. Entonces sí valdría, es que yo lo puse así, o sea, yo puse las 4 fases. Sí, pero sí, o sea, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que tienes que especificar es cuál es la diferencia entre las fases y lo que ocurre en el ADN. Porque resulta que en la mitosis 1 no ocurre una separación del material cromosomático, pero en la mitosis 2 sí existe la separación del material cromosomático. Entonces quiere decir que en la mitosis 2 tenías que haber especificado cuál era la diferencia con respecto a la primera fase. Y ahí de hecho en todo libro te lo dice. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Ya les dejé montado también el otro taller, ¿no? Entonces hago el paréntesis aquí para explicarles. Si ustedes ya entraron a su plataforma Moodle, en la parte final de donde dice segundo periodo, o del bloque del segundo periodo, pues ustedes ya van a encontrar la tarea con respecto a Rosalind Franklin. ¿Listo? Ahí les dejo unas especificaciones, más sin embargo les hago la aclaración aquí, ya que estamos pues la mayoría de nosotros reunidos. La primera aclaración, muchachos, es que, y me disculpan de pronto lo escueta de la explicación, pero pues no me interesa que ustedes me pongan si la señora se casó 5 veces o 3 veces, si tuvo marido, si tuvo hijos, o sea, poco y nada me interesa esa parte, ¿sí? Entonces, pues de pronto si voy a poner la analogía con respecto a lo o la comparación con respecto, por ejemplo, a lo de la alcaldesa de Bogotá, que cuando se posesionó entonces todo el mundo resaltaba que se había posesionado una lesbiana en la alcaldía. Entonces, más allá de que se haya posesionado una lesbiana en la alcaldía, es una persona que tiene una trayectoria en su vida política y que por su trayectoria en su vida política pues fue finalmente que la escogieron por su trabajo, no porque fuese lesbiana. Posiblemente la comunidad LGTBI posiblemente habrá votado por ella pues porque se sintieron representados a través de eso, pero hubo otra gente que se sintió más identificado con la filosofía política de ella. Entonces aquí voy a hacer exactamente la misma comparación. O sea, no me interesa por lo menos si Rosalind Franklin tuvo 3 hijos, si se casó 3 veces, si, mejor dicho, su vida personal poco interesa para la consulta. Lo que van a realizar ustedes es una presentación en PowerPoint acerca de la vida de la señora, perdón, acerca del trabajo de la señora con respecto al ADN, qué fue lo que descubrió ella, cómo lo descubrió, qué fue lo que la inspiró para descubrir y analizar el ADN, y me realizan la presentación. Entonces ahí ustedes van a hacer las diapositivas que pues ustedes tengan que realizar con respecto a ella. ¿Listo? Entonces quiero ver también pues parte del experimento que ella organizó y bueno, en fin, solamente y exclusivamente del trabajo que realizó ella con respecto al ADN. No me interesa nada más. ¿Estamos claros, niños? Señor profe. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay un mínimo de diapositivas. Sí, y creo que se me olvidó escribírselos, entonces me toca corregirles a ustedes ahí. De todas formas ustedes ya pueden ir haciendo el trabajo. Espérenme un momentico y entramos y miramos, porque sí hay un mínimo de diapositivas, pero creo que no se los escribí. Entonces espérenme un momentico, porque
Sí me preocupa el que no les haya escrito, porque si no, pues más de uno me hace el trabajo y no... Y pues no tendría en este caso como el direccionamiento puntual, y después de pronto hoy les pongo más o les pongo menos, o ustedes me hacen de más o me hacen de menos, y pues no sería pues como lo ideal. Sí, miren, aquí no les escribí. Entonces, de una vez, ya que ustedes están viendo ahí su Moodle, entonces voy a poner un mínimo y voy a poner un máximo. Entonces, PowerPoint, entonces aquí se las voy a poner de mínimo 10 diapositivas y máximo 15 diapositivas. ¿Estamos claros? Mínimo 10, máximo 15. ¿Vale? Entonces ya les guardo de una vez los cambios para que les aparezca ahí en su plataforma. Miren, aquí ya les aparece mínimo 10, máximo 15 diapositivas. ¿Listo? ¿Claros, niños? Sí, señor. Listo, entonces ahora sí volvamos entonces a la pregunta que nos traía esta actividad. Entonces, ¿en qué fases? Entonces aquí, miren, les voy a cambiar para la siguiente diapositiva para que ustedes me digan finalmente y se guíen a través de este esquema en qué fases el ADN se encuentra completo. Es decir, se encuentra como base bicatenaria. Miren la estructura y analicen. Les pongo nuevamente la animación que les tenía ahí. ¿Se acuerdan de lo de los cromosomas? Sí, señor. ¿Se acuerdan que era 2N? Sí, señor. ¿Qué era 2N? Recordémoslo. Eran todas las células menos las reproductivas. Las reproductivas. ¿Cuántos pares cromosomáticos teníamos? ¿Cuántos cromosomas teníamos? ¿O cuántos cromosomas tenemos los seres humanos en el caso de los 46? 23. 23 células reproductivas, que es N. En la 2N, ¿cuántos tendremos? Si N es 23, ¿cuánto será 2N? 46. Pero ¿se acuerda lo que les dije de los libros de los textos universitarios? Que ellos les decían 2N, pero esos 2N correspondían ¿a qué fase? ¿A qué fase corresponden esos 2N? ¿A qué fase del ciclo celular? G1, o sea que quiere decir que van a estar aquí. Aquí hay material, aquí está el material del ADN completo, está incompleto. ¿Incompleto? Incompleto, o sea quiere decir que aquí tengo la base que bicatenaria, la tengo partida todavía y apenas está empezando a replicar. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el proceso de replicación ocurría en qué fase? En la fase G1 y terminaba en qué fase? En la G2. En la G2. Quiere decir que aquí voy a tener ADN completo o ADN incompleto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Completo? Completo, muy bien. En la fase G2, ¿estará completo o estará incompleto? Completo. Completo, muy bien. Luego de ahí empieza el ciclo de reproducción celular y empezamos por la profase. En la profase, ¿cómo está el material genético? ¿Completo o incompleto? Completo.
Completo porque miren, aquí a los cromosomas, ¿les pasó algo o no les pasó algo? No. No, a los cromosomas no les ha pasado nada. Aquí, ¿estará completo o estará incompleto? En la prometafase. Completo. El ADN sigue completico, perfecto. ¿Listo? Y aquí, Completo. aquí todavía, a pesar de que ya se rompió la membrana celular, el material genético sigue completo, solamente que desapareció ¿qué? ¿Qué parte del núcleo desapareció? ¿Qué tiene este dibujo que no tenga este? La membrana nuclear. Muy bien, entonces quiere decir que aquí en este desaparece la membrana nuclear, pero el material genético que está pasando aquí todavía está completo. ¿Listo? ¿Cuándo empieza a dividirse el material genético? Cuando está a punto de reproducirse o morir. Y en este caso, ¿en qué fase? ¿Cómo se llamaría esa fase? Anafase. Anafase, muy bien. Entonces fíjense que en la metafase se ubican en todos los microtúbulos, en todas las fibras de uso, se están ubicando todos los cromosomas y se parten en dos, ¿sí o no? Entonces ahí, perdón, todavía no se parten en dos, apenas aquí se ubican en el plano ecuatorial de la célula. Posteriormente en la anafase, todo el proceso de reproducción implica que el material genético se va a partir y a través de esos centrómeros que están ahí ubicados en los polarizados en los extremos, quiere decir que el material genético se va a abrir y se van a ir un grupo de cromosomas. Por eso fíjense que aquí se parten por la mitad los cromosomas con respecto a esta imagen, y uno de los grupos de cromosomas se irá hacia un lado de la célula, hacia uno de los polos, y el otro se irá para el otro, para que cuando comiencen a formar esto, que sería la membrana nuclear que está apareciendo ahí, esa membrana nuclear encapsule todo el material genético para que el ARN empiece su trabajo. ¿Listo? Luego entonces viene que el proceso de citocinesis implica la separación de la célula, pero el material genético ¿está aquí completo o está incompleto? Incompleto. Está incompleto. Quiere decir que después de la citocinesis, y fíjense muy bien que lo teníamos aquí en nuestro diagrama, después de la citocinesis, ¿qué sigue para la célula? ¿La fase qué? G1. Muy bien, y en la fase G1 empieza nuevamente a complementarse todo este proceso de replicación del ADN. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Niños, ¿tienen alguna duda? No, señor. No, señor. Listo, entonces estamos todos de acuerdo con que pues ahí es donde estarían ocurriendo todo este tipo de procesos. Entonces póngale cuidado, vuelvo y repito. Entonces empezamos por la fase G1, que el material genético está incompleto, que es aquí en la anafase donde, mejor dicho, desde anafase hasta donde empieza la fase S, donde el ADN está dividido y está realizando su proceso de complementarse. ¿Listo? Y aquí, entre esto que sería la fase S, la fase G2, la prometafase, profase, prometafase y metafase, todo el ADN está completamente con sus bases bicatenarias, es decir, que está completico, están sus dos estructuras completos. Entonces, ¿qué quiere decir esto con respecto a la proyección de la imagen que les acabo de mostrar a través del programa? Que básicamente, cuando yo tengo esta estructura del ADN, todo esto que ustedes están viendo aquí, que básicamente son estos dobles enlaces, ellos van a romperse en el proceso de la prometafase, es decir, es técnicamente como si estuviéramos haciendo esto, ¿sí? Los voy a ir eliminando de a poquitos, pero es técnicamente como si tomara una puntica y de aquí, entre estos dos enlaces, empiezo a romper, ¿listo? Empiezo a romper por aquí, empiezo a romper por aquí, y al romper todos estos enlaces que se están presentando aquí, espérenme un momentico que lo voy a hacer más bien con el borrador, para que ustedes lo puedan ver un poco mejor. Técnicamente este proceso es como si aquí estuviera ocurriendo esto.
Entonces, como si hubiera aquí un borrador que les estuviera diciendo a todos estos enlaces, hagan el favor y se desaparecen todos porque necesitamos fraccionar o necesitamos seccionar la cadena del ADN. Entonces póngale cuidado que esto es básicamente como si estuviera ahora aquí ocurriendo lo siguiente. ¿Listo? Entonces fíjense que cuando saquemos la proyección tridimensional, aquí me va a presentar un punto de separación entre esta molécula. Entonces mire, ahí estará y ya les voy a mostrar la molécula cómo empezaría a seccionarse. Entonces fíjense que si ven que este espacio que estaba aquí unido ahora tiene otra orientación diferente. Miren, estos dos señores estaban unidos y fíjense ahora lo que me generó la separación. Entonces esta separación que se está presentando aquí, entonces hay dos hormonas, entonces una que se llama la nucleotidoquinasa, que es decir que lo que va a hacer es romper estos dos enlaces, y otra que se va a llamar la ligasa, que lo que va a hacer es volverlos a unir. ¿Cuándo actúa cada una? Pues la ligasa actúa cuando se está uniendo nuevamente la cadena del ADN, y la quinasa es cuando estamos rompiendo todas estas cadenas. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, niños? A ver, incluso si podemos borrar este de acá. Listo, ya. Entonces venga, le damos la otra proyección para que ustedes lo vean. Listo. Entonces ahora sí, miremos la estructura. Fíjense todo lo que me cambia la molécula conforme estos enlaces comienzan a romperse. Entonces fíjense que aquí nomás estaría empezando la ruptura del ADN, y esta ruptura del ADN, que es la que se está presentando, es la que se presenta ¿en dónde? ¿En cuál proceso celular? ¿En la G2? No. Está rota. ¿En dónde se presentaría la ruptura del ADN? Se los acabo de mostrar. En la anafase. En la anafase, muy bien. Esta ruptura se presenta en la anafase. ¿Listo? Y esta unión, ¿dónde se presentaría entonces? Si les diéramos la vuelta a toda la molécula y diéramos que ya esto se está uniendo y que se están empezando a unir, ¿dónde empezaría la unión nuevamente de estos dos? En la G2. En la S. En la S, no, porque en la S ya estarían unidos. ¿En qué fase se empezaría a unir? En la G1. En la G1, perfecto. Entonces en la G1 es donde ya todo este material genético empieza básicamente a unirse. ¿Para qué? Pues para completar nuevamente los cromosomas que genéticamente pues tiene que tener cada individuo. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Listo, muy bien. Entonces pongámonos y devolvámonos aquí un momentico. Bueno, listo. Entonces aquí ustedes fíjense que la cadena del ADN pues es básicamente toda esta estructura, o mejor dicho, la hélice del ADN es toda esta estructura que ustedes ven en esta combinación como de verde, como azul turquesa, con estas estructuras moraditas que son los fosfatos. Entonces por eso cuando ustedes vean aquí que yo voy haciendo el recorrido, se van a dar cuenta que van a aparecer fósforos, oxígenos, carbonos, pero no van a aparecer nitrógenos, porque esto es simplemente la base externa del ADN. Esta es la que me permite entonces dar toda esta estructura, ¿vale? Entonces vamos a hacer entonces aquí el ejercicio y quiero que entonces lo contemplemos de la siguiente manera. Pues a propósito de utilizar el Excel para varias cositas, entonces lo vamos a utilizar aquí para entender este proceso. ¿Qué quiere decir? Entonces yo voy a tener un grupo de nucleótidos, entonces a estos nucleótidos los voy a enumerar desde el número 1 hasta el número 3. ¿Listo? Y este proceso pues se va a repetir nuevamente en esta posición, y entonces siempre va a ser números del 1 al 3, del 1 al 3, del 1 al 3, y yo voy a continuar entonces básicamente con la numeración que puedo tener aquí. ¿Listo? Entonces aquí voy a armar un grupo de nucleótidos, es decir, no voy a armar sino 12. Entonces van a ser 12 bases nitrogenadas, o 12 codones los que voy a tener aquí organizados. ¿Listo? Entonces póngale cuidado cómo lo voy a organizar aquí. Cada uno de estos codones va a tener o va a estar representado básicamente por un aminoácido. ¿Listo? Perdón, por una base nitrogenada. Y cada 3 de estos, entonces voy a combinar las celdas, y lo que me va a presentar pues es que básicamente cada 3 va a ser un codón. Entonces aquí los estoy representando precisamente por esto. ¿Listo? Después vamos a volver a utilizar esto y lo vamos a volver a hacer pues para identificar qué tipo de codón, a través del codón, qué tipo de aminoácido iría aquí. Entonces vamos a ponerlo entonces de esta manera. Cuando esta persona hablaba de que la base del ADN era una base antiparalela, ¿qué quería decir eso? ¿Se acuerdan?
¿O qué quiere decir para ustedes algo antiparalelo? Niños. Que es al revés. ¿Qué es al revés? ¿Cómo así? Porque si hay algo que es al revés, pero necesito que nos lo expliques bien. Necesito que alguien me dé una definición puntual de qué será antiparalelo. Dime. Que es lo opuesto a paralelo. O sea, bueno, espérenme un momentico y vamos aquí a utilizar una hoja de Paint, por ejemplo. Entonces, listo. Vamos a hablar entonces Pero aquí. que son paralelos que tienen una polaridad invertida. A ese otro al cortarse con un tercero. Listo. Entonces vamos a ver entonces para que entender un poquito lo que dice la compañera. Esto que voy a poner aquí será una línea. ¿Qué es una línea matemáticamente? Esa definición que me entregaban por allá en primaria. ¿Qué era una línea? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Es una pregunta muy simple. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué era una línea? Sí, profe. ¿Qué era? ¿Qué es? Es una sucesión continua de puntos. Es una sucesión continua de puntos o de puntos suspensivos. ¿Sí o no? Listo. ¿Qué serán dos líneas? ¿Estos serán dos líneas paralelas? No. Espérenme un momentico. Esto de aquí, ¿serán o no serán dos líneas paralelas? ¿Cuál era esa definición matemática de dos líneas paralelas? Que son dos líneas que no se encuentran en un mismo punto. En ningún punto. Eso nos lo dicen cuando nosotros analizamos la estructura de las líneas paralelas en dos planos dimensionales. ¿Sí? Pero cuando yo lo miro en tercera dimensión, sí se unen. Es decir, si usted se para enfrente de los rieles de un tren, pues los rieles de un tren son paralelos. Ellos nunca se van a encontrar, ¿sí o no? En dos planos dimensionales. Pero si yo me paro en toda la mitad del riel y miro en dirección en la que va el riel, es decir, miro hacia el horizonte, ¿será que esos rieles se encuentran o no se encuentran? Sí, señor. Claro, porque allá al fondo se ve cuando las... Sí se encuentran. Claro, porque es al fondo precisamente donde yo veo que las líneas están haciendo más o menos esto. ¿Sí o no? Bien por allá al fondo. Por allá yo veo los arbolitos. Y los arbolitos cuando yo veo allá en el plano horizontal, pues yo estoy viendo más o menos que los rieles del tren están haciendo esto. ¿Sí? Entonces quiere decir que en un plano de tercera dimensión, pues en efecto, ese tipo de líneas sí se unirían. Vale. Estas dos líneas que estoy dibujando aquí, ¿serán o no serán paralelas? Obviando la de arriba, la primera que les dibujé. No son paralelas. ¿Por qué? Porque si yo proyecto la línea, es decir, si yo tomo esta línea y la estiro, fíjense que ella se cruzó. O sea, quiere decir que ya no sería paralela. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Listo. ¿Qué será entonces? Porque la compañera mencionó algo acerca de la polaridad. Bien, y cuando yo estoy hablando de la polaridad, quiere decir que si ambos tienen la misma polaridad, ¿ambos irán en la misma dirección? ¿Sí o no?
Sí. ¿Mm? O sea que en los rieles del tren, ¿las líneas son o no son antiparalelas? Vuelvo y pregunto. En las vías de un tren o el movimiento que ejecuta un tren, ¿será o no será antiparalelo? Sí, señor. ¿Sí? ¿Seguros? No, Chicos, porque las líneas son paralelas y irían a la misma dirección, ¿no? muy bien. Las llantas del tren tienen que ir en la misma dirección. ¿Qué pasaría si una llanta fuera hacia adelante y la otra fuera hacia atrás? ¿Habría movimiento o no habría movimiento? No. Pues evidentemente no habría movimiento porque estaría ¿qué? Una polaridad invertida. ¿Bien? Sí, entonces les estoy poniendo este ejemplo que es un ejemplo muy coloquial, un ejemplo muy del común, muy del análisis de cómo funciona un tren, pero para que el tren se mueva, pues las llantas tendrán que ir generando, a través de la tercera ley de Newton, terminarán generando un movimiento o un desplazamiento en función de que el tren se mueva hacia adelante. Entonces eso es lo que va a hacer el tren en ese caso. Él se va a ir moviendo hacia adelante y va a generar una potencia, y con base en esa potencia pues él podrá irse desplazando. ¿Listo? Pero porque tiene las llantas girando hacia el mismo lado. ¿Listo? Entonces a eso le conozco entonces como una línea paralela continua. Pero cuando yo estoy hablando de una línea antiparalela, quiere decir que es como si yo estuviera tomando esta dirección. Es decir, que esta línea va a proyectarse hacia un lado, me disculpan de pronto que aquí no me quede tan bonito, y que la otra línea se va a proyectar hacia el otro lado. Es decir, que voy a tener un direccionamiento para el uno y un direccionamiento para el otro. Es como encontrar una calle de ambos sentidos. Bien. Entonces, paralelo continuo. Cuando yo me encuentro en una calle que tiene un solo sentido, una sola dirección. Si yo me meto en contravía, pues me ponen un comparendo. Eso es una línea paralela continua. ¿Listo? Si yo me voy en contravía me genera la sanción. Pero cuando yo encuentro una calle de doble sentido, es decir, una que va y la otra que viene, una que va hacia el norte y otra que va hacia el sur, pues entonces el sentido. La calle sigue siendo paralela, pero el sentido es antiparalelo por el direccionamiento de cada uno. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Entendido o no entendido? Bueno, por eso es que cuando este señor... Muy bien, ahí es donde tengo la polaridad. Acuérdense que, por ejemplo, los imanes tienen un polo norte y un polo sur. ¿Listo? Si yo me voy desplazando por la avenida Boyacá, que es sentido norte-sur, ¿el carril derecho hacia dónde va? Hacia el norte. ¿Y el carril izquierdo hacia dónde va? Hacia el sur. Entonces ahí yo ya tengo entonces la polaridad. Ahí estaría hablando de tener la polaridad en ese aspecto, ¿vale? Entonces por eso es que cuando este señor habla, dice, mire, lo que pasa es que usted tiene que tener en cuenta que el proceso de este ADN va a ser el siguiente. Va a empezar en algo que se denomina como 5' y va a terminar en otro punto que se llama el punto 3'. ¿Listo? Pero para que esta vaina pueda replicarse bien, entonces tienen que tener los sentidos inversos. Quiere decir que si esta empezó en 5, aquí terminará en 3', y que si esta empezó en 3, entonces aquí tendrá que tener el contrasentido, que será 5'. ¿Sí se están dando cuenta entonces de la diferencia entre las direcciones que están planteando el ejercicio? ¿Listo? Sí, señor. Entonces es aquí precisamente donde se habla de la línea antiparalela. Entonces fíjese que si yo voy a manejar esta, como bien lo decía la compañera, pues esta la podría tomar perfectamente como un sentido positivo, mientras que esta la podría tomar perfectamente como un sentido negativo. ¿Listo? Esta que está aquí, en la parte de abajo. Y ahí tendría una polaridad invertida. Ahora sí entonces quedó claro. Sí, señor.
Listo, muchachos. Eso es lo que necesito que tengan en cuenta para el ADN. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando yo voy a plantear el ADN, entonces fíjense, si aquí los codones tienen sentido 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quiere decir que cuando yo me pase al otro lado, entonces ¿qué direccionamiento tendrán o por qué número tendrá que empezar aquí? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Entonces quiere decir que en el sentido contrario tendré aquí 3, tendré aquí 2 y aquí tendré 1. Muy bien, perfecto. ¿Y este proceso cuántas veces se va a repetir? Se va a repetir las veces que sea necesario para acabar de formar una estructura del ADN. Entonces fíjense muy bien que aquí lo vamos a tratar de poner y aquí vamos a establecer exactamente lo mismo. Aquí también por este lado tendré los respectivos codones. O sea, quiere decir que cada 3 bases nitrogenadas, fíjense que ahí tenemos 3, independientemente del orden, pues voy a tener también esas bases nitrogenadas, esos aminoácidos que van a ser codificados por las bases nitrogenadas que se van a estar presentando aquí. ¿Listo? Entonces póngale mucho cuidado cómo se los voy a presentar aquí, pues para que ustedes básicamente lo vayan teniendo en cuenta y no se les vaya a olvidar nunca cómo será este proceso. Después vuelvo y les repito, dependiendo de los aminoácidos que grafiquemos aquí, ustedes van a ir poniendo qué tipo de aminoácido es y no va a haber ningún inconveniente porque yo les envío a ustedes la tabla. Muy posiblemente el ejercicio se los envío en Excel, lo único que tendrán que hacer ustedes es acabar de traducir, ¿vale? Entonces póngale mucho cuidado. ¿Cuáles son los aminoácidos, cuáles son las bases nitrogenadas características del ADN? Recuérdemelas, por favor. La adenina, la timina, la citosina y la guanina. La adenina, la citosina, la timina y la guanina, ¿vale? Entonces ahí estamos de acuerdo en que son ellos 3. ¿Tienen obligatoriamente que estar en orden? Es decir, siempre adenina, luego timina, luego citosina y luego guanina. No, señor. No, por eso No. señor, puede estar en diferente. Claro, acuérdense que podemos tener diferentes órdenes porque en la característica y en la capacidad diferente que tengan para organizarse es que nosotros tenemos una característica fenotípica y genotípica diferente incluso entre nuestros hermanos. Sí, nos parecemos, pero las características siguen siendo diferentes, ¿vale? Entonces, aquí entonces en estas, pues vamos a poner algunas de estas características y ustedes simplemente me van a ir diciendo qué aminoácidos, qué bases nitrogenadas quieren poner. ¿Qué bases nitrogenadas quieren poner ahí? En la primera. Adenina. Listo, pongamos la adenina. ¿Listo? Y vamos a asignarle un color a la adenina. ¿Vale? ¿Qué color le quieren asignar? De estos que están acá. Listo, asignémosle el rojo. Entonces ahí ya tengo la adenina. ¿Qué otro? ¿Qué otro aminoácido quieren poner? La guanina. Guanina. Listo, pongamos entonces guanina. ¿Qué color le quieren poner a la guanina? Amarillo. Amarillo. Pongámosle entonces el color amarillo. ¿Listo? Pongamos entonces citosina. ¿Qué color le quieren poner? Pongámosle uno verde, entonces le voy a poner este verde. ¿Listo? Y pongamos entonces la timina. ¿Qué color le quieren poner a la timina? Azul. Azul, listo. Pongámosle entonces un color azul, ¿vale? Pongámosle a esta timina una tonalidad de color azul para caracterizarla y para identificar cada uno de ellos. ¿Listo? Quiere decir que como consecuencia lo que yo voy a poner en los pares de cada uno, es decir, lo que yo voy a poner enfrente de cada uno, básicamente terminará siendo el par que necesita. Como cuando ustedes los mandan a cuidar a los niños de primaria, o como cuando ustedes los mandan a las misas, que vamos para la parroquia y los cogen y les dicen a ustedes, coja un niño de primaria y las niñas me llevan a los niños y los niños me llevan a las niñas. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, ¿cuál será entonces en el ADN? Ojo porque aquí estaremos hablando de quién. Aquí estaremos hablando de esto que será el ADN. Entonces los voy a poner aquí en mayúscula. ADN. Listo. En este ADN, la adenina, ¿cuál es la base o cuál es el compañero de él? La timina. Perfecto. Entonces miren, es como si yo aquí cogiera y hiciera esto. Control C, control B. Y ahí ya tengo la timina. De la guanina.
¿La citosina? Perfecto, entonces voy a tomar esta citosina y se la voy a poner enfrente. Listo. Ahora la guanina. Muy bien, ahora vendrá la guanina, es decir, como si yo tomara esto y lo pusiera acá. Y ahora La adenina. la adenina, mire, como si yo tomara este y como si yo lo pusiera acá. ¿Sí ven que lo voy haciendo al revés? Mientras que en esta estaba subiendo, en esta que hice, bajando, perfecto. Entonces, esta voy a suponer, va subiendo. ¿Qué polaridad tiene? Positiva, dijo por ahí una compañera. ¿Listo? O sea, esta va a tener un carácter positivo, es decir, que va a tener una polaridad positiva. Y si esta va bajando, es decir, si esta va para el norte tiene algo positivo, y si esta va para el sur, ¿qué polaridad tendrá? Negativa. Negativa. Listo, ya. Entonces ahí estará una positiva y una negativa. ¿Listo? Entonces ahí estará. Espérenme un momentico que no me va a dejar. Me va a tocar escribir la palabra. Positivo. Negativo a este lado. Y a este lado, positivo. ¿Listo? Entonces ahí ya tendré entonces los valores de cada uno. Listo, perfecto. Entonces quiere decir que si ya aquí yo voy a poner, por ejemplo, A dos veces, y voy a poner T, y voy a poner C, y voy a poner nuevamente C, y voy a poner G, y voy a poner T, voy a poner A, voy a poner GG, perdón, GG, y aquí voy a poner A. ¿Sí se fijan que ahí entonces tengo un orden completamente diferente? Y en ese orden diferente es que yo voy a presentar precisamente entonces los juegos y los pares en los que voy a organizar. Entonces quiere decir que para A, ¿quién es la pareja? Tiamina. La timina, ¿listo? Entonces voy a tomar este, voy a poner este y lo voy a poner aquí. Siempre donde me encuentre una A, pues voy a poner la T. ¿Dónde más la tengo que poner? ¿Dónde más la tendría que poner, muchachos? F15. En F15, perfecto. Entonces voy a buscar aquí F15 y miren, aquí la tendré que poner. ¿Y dónde más? F18. F18, perfecto, miren, ahí estará. ¿Listo? Entonces ahí ya estarían. Esa sería la ubicación de este par. Listo. Entonces le voy a dar entonces, por ejemplo, a estos le voy a dar el color que corresponde. Entonces miren, aquí los voy a poner por colorcitos. Este será rojo, este otro señor también será rojo y este otro señor también será rojo. ¿Sí se dan cuenta ahí? Listo, ahí ya estarían. Listo, ahora voy a ubicar este par. ¿Este par de qué color es? ¿Este señor de qué color es? Azul. Entonces le voy a poner el color característico. Entonces ya habíamos dicho que era azul. Entonces a este le vamos a cambiar el color azul. Y a este señor también de aquí será de color azul. ¿Listo? Bueno. ¿Qué color le pongo a este entonces enfrente? Rojo. El rojo. ¿El rojo a quién corresponde? Adenina. Entonces muy bien. Entonces es como si yo aquí tomara este señor de aquí y este señor de aquí. Donde encontré el azul puse un rojo, donde encontré el rojo puse el azul. Listo. Luego, ¿qué sigue? ¿Este de qué color es? Verde. Amarillo. Ah, no, ese es el verde. Este es el verde, entonces quiere decir que aquí pondré el color verde, que será este de aquí, y este color lo pondré también acá, y no tengo dónde más ponerlo. O sea, quiere decir que fíjense, si yo ya sé que cada C va con G, entonces lo voy a poner aquí, también lo voy a poner aquí, y también lo voy a poner aquí. ¿Sí se dan cuenta que el proceso es muy fácil? Listo. ¿Qué letra irá acá? La letra nomás. G. G. ¿Qué letra va acá? G. ¿Cuál? ¿La de gato o la de casa? G de gato. Muy bien, la G de gato. ¿Listo? Entonces aquí pondré entonces a la guanina. Listo. Y les cambio los respectivos colores, que entonces en este caso será de color amarillo, de color amarillo y de color amarillo. Listo. Y ahí tendría. ¿Listo? Luego viene otro señor que se llama una ligaza. Que acuérdense que la ligaza
es básicamente esa estructura de la cual la cual les estaba hablando hace un momento, que es la que me permite ligar precisamente esa polaridad que es positiva y esa polaridad que es negativa, y tomar toda esta columna a través de la ligasa, que es una enzima, es una sustancia proteica, y esta lo que va a hacer técnicamente es coger y unir estos dos pares que me voy a encontrar aquí, y miren, ahí ya tendría entonces formado el ADN. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. Esto sí es, obviamente, ¿quién? El ADN. ¿Listo? Entonces es como si yo tomara estos dos señores de aquí y estuviera hablando básicamente aquí de esto. Perdón. Si yo tomara este señor de aquí y esta ligasa obligara a pegarlos, es decir, aquí se va a desaparecer este espacio que existe entre los dos, y técnicamente esto que me voy a encontrar aquí pues va a ser esto que va a estar aquí y que va a ser la base de ¿quién? Control C, aquí va a tener control B. ¿Listo? Entonces aquí estaría hablando del ADN, pero cuando yo voy a estar hablando básicamente de la otra estructura que hablábamos la clase anterior, que era el ARN, pues aquí me voy a encontrar con otra cosa, y es la contraparte de. ¿Listo? Si esta era positiva, el ARN pues tendrá que ser el negativo. Si me voy por este lado, pues el ARN tendrá que ser ¿quién? El positivo. Entonces póngale cuidado, aquí le voy a poner ARN por ambas partes y le voy a poner con la misma polaridad. Nunca va a decirle si es positivo o es negativo. ¿Listo? Pero entonces yo lo estoy poniendo tal cual como ustedes lo están interpretando, tal cual como ustedes lo interpretaron hace un momento. ¿Estamos claros, niños? Sí, Sí, señor. ¿Listo? Entonces póngale cuidado aquí cómo va a aparecer. A ver si me lo deja ahí. Listo. Entonces estos dos, combinar y centrar. Listo. Entonces básicamente aquí lo que va a hacer es técnicamente lo siguiente. Entonces póngale mucho cuidado. Bueno, entonces recordemos que este va a estar combinado. Este va a estar combinado. Combinado. Listo. Entonces recordemos que voy a encontrarme con la contraposición, ¿vale? Entonces quiere decir que el positivo me va a traducir el negativo y el negativo me va a traducir el positivo. Para que lo pueda traducir, entonces negativo irá con negativo, pero con la siguiente diferencia. Póngale mucho cuidado a la diferencia, porque a esto le voy a asignar un color que pues está en la misma escala de la timina. Quiere decir que aquí, ¿cuál base nitrogenada iría? Timina. No, señor. Mire, esta de aquí la voy a conservar igual. Muy bien. Esta de aquí la conservo igual. Esta de aquí la conservo igual. Pero la única que me va a cambiar es esta, que ahora va a terminar siendo la que están mencionando por allá los compañeros. Voy a ver si la puedo poner aquí en color blanco y con negrilla para que resalte un poquito más. Y va a ser entonces esa base nitrogenada diferente, que sí va a tener el ARN, pero que no va a tener el ADN, que es la que se denomina como el uracilo. Bien, completamos por lado derecho, completamos por lado izquierdo y terminamos clase, ¿vale? Quiere decir que aquí, ¿qué iría? Aquí, en estas dos posiciones, ¿qué va? Tiamina. No, señor. Traducido al ARN, ¿la tiamina cuál es? ¿O la timina cuál es? Uracilo. Ojo con el término tiamina, porque la tiamina es una vitamina, ¿vale? Es timina. ¿Listo? Aquí tengo timina, entonces aquí también irá uracilo. Aquí tengo timina, entonces quiere decir que aquí también irá, perdón, aquí también irá el uracilo. ¿Sí ven? Siempre donde tenga una T, pues voy a poner el color contrario. Aquí, ¿qué irá? Uracilo. Uracilo, muy bien. Aquí, ¿qué irá? Uracilo. 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 ¿Listo? Aquí, ¿qué irá? Uracilo. Uracilo, listo. Aquí, ¿qué irá? adenina.
¿Aquí qué irá? Ah, no, uracilo. Aquí. La primera. adenina, Aquí. Guanina. Aquí. citosina. O sea, quiere decir que aquí estos tres los voy a conservar exactamente igual. ¿Sí se están dando cuenta? Estos dos los conservo igual. Estos tres los conservo igual. Y estos cuatro últimos los conservo a este lado igual. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Sí o no? Listo. Quiere decir que aquí ¿quién será igual? Pues todos estos que están aquí hasta esta posición serán todos ellos completamente igual. Y luego estos dos serán completamente igual. Y miren, ahí ya tengo entonces la traducción del ARN por ambos lados. Normalmente, ¿qué me presentan en un ejercicio? Me presentan solamente un lado. Pero aquí yo les estoy presentando los dos lados para que lo entiendan. Todo lo que son timinas se van a desaparecer y van a cambiar por uracilos en el ARN. En el ADN, todo lo que son uracilos en el ARN van a ser cambiados por timinas. Y ahí ya está el ejercicio. Por eso les estoy poniendo la misma escala de color. ¿Sí ve que esta es azul oscura y esta es azul clara? Sí, señor. ¿Listo? ¿Qué pasa si aquí por X o Y motivo yo me llego a encontrar con esto? Que en el ADN se me quedó pegadito y se me quedó fijado uno de estos. ¿Qué pasa? Está mal. Está mal, sí señor. O sea, quiere decir que este uracilo es el que tiene que salir, porque si se mantiene, la célula se daña y se comporta como una célula cancerígena. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Listo, muchachos. Eso sería entonces todo por el día de hoy. Les voy a dejar ejercicios sobre esto, ¿vale? Desarrollenme primero la actividad de la señorita Rosalind Franklin para que podamos entonces también enviar esta actividad, ¿vale? Profe, Dime. lo que nos vas a enviar relacionado con este tema, ¿toca editarlo así en Excel? No, yo solamente, pues si quieren se los envío en Excel, eso sí ya es decisión de ustedes. Yo les dejo toda una base larga y se los dejo editado en Excel. Para que ustedes lo solucionen en Excel y a mí me envían el archivo en PDF. Entonces, si ustedes quieren. De todas formas, lo normal es que yo le ponga son los ejercicios en Word, para que usted los pueda ir traduciendo. Pero si usted quiere porque le parece fácil, por eso vuelvo y le repito, lleguemos al acuerdo de una vez. Si ustedes quieren porque les parece más fácil ponerle el colorcito y bueno, solucionar el ejercicio así, pues lo solucionamos así. ¿Qué opinan? Sí, profe, por Excel. Listo, entonces enviémoslo por Excel. Vale, listo, si les parece más fácil por Excel, muchachos, entonces lo hacemos por Excel, no hay ningún problema. Esto no se trata de imponer, sino se trata de negociar las actividades y me parece muy bien que las estemos negociando, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces no sería nada más por la clase de hoy, voy a detener la grabación